Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos el enorme gusto de contar en el podcast con Carles Manera, que es catedrático de Historia Económica en la Universidad de las Islas Baleares. Quisiera destacar que Carles fue conseller de Economía, Hacienda e Innovación en el Ejecutivo Balear entre 2007 y el 11. Además, ¿qué más podemos decir? En 2017 fue nombrado presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, cargo que ejerció hasta el 2020, cuando fue nombrado consejero del Consejo del Gobierno del Banco de España. Bueno, entrando en materia, lo cierto es que si contamos con un ponente del enorme calibre de Carles, pues le podríamos haber preguntado de otras temáticas, pero nos vamos a centrar en la desigualdad. Son numerosas las investigaciones pues, que concluyen de manera solvente que la desigualdad ha aumentado entre el 82 y el año 2014, bajo los preceptos del paradigma neoliberal. Y una de estas obras es el libro de nuestro invitado, Carles, que se titula La extensión de la desigualdad. Y te lanzo la primera pregunta. ¿Cómo está cambiando la desigualdad y qué factores explican esta evolución? Bueno, lo primero que hay que comentar y que hay que subrayar va en la línea de lo que decías anteriormente, ¿no? A partir de los años 80, con el arrinconamiento del keynesianismo económico y el avance de la era neoliberal en el marco conservador, tanto en la presidencia norteamericana de Reagan como en la premier británica Margaret Thatcher, pues se avanza hacia una política de desregulación total de los mercados, tanto el mercado de trabajo como el mercado financiero, y esto alimenta muchísimo la consecución de problemas en la desigualdad. ¿Por qué? Porque los salarios son controlados, son mantenidos, no hay una previsión de crecimiento salarial o se controla muchísimo. Hay una desmovilización sindical importante, motivada, entre otras cosas, por esa política durísima que se infringe desde determinadas instituciones, como la presidencia de Estados Unidos o la dirección de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que impregna luego muchos gobiernos europeos, incluyendo los socialdemócratas. Ese es el nuevo paradigma que se genera económico a partir de los 80, y esto alimenta estos procesos de desigualdad que se habían reducido entre el 45, 50 y el 80, con políticas económicas de perfil keynesiano que todos conocemos y que no hace falta ideologizar el tema, simplemente hace falta ver los números y darse cuenta de los avances de todo tipo que hubo en términos de construcción del welfare state. El desmantelamiento de ese estado de bienestar, al menos gradual, no total, afortunadamente, pues es lo que ha motivado ese incremento enorme de la desigualdad en relación a periodos anteriores. Economistas muy solventes y rigurosos como Branko Milanovic o Thomas Piketty, en libros muy recientes y con una base de datos abrumadora, pues confirman con datos, con números, con gráficos, todo esto que estamos diciendo. Claro. En esta línea te he escuchado y te he leído hablar en varias ocasiones sobre la conocida curva de Laffer. Lo que pasa es que para muchos de nuestros oyentes quizás no es tan conocida. ¿En qué consiste la teoría de la curva de Laffer y qué opinas al respecto? Disculpa que te interrumpa. Sí, es que esto es una muy buena pregunta, porque además tiene una vigencia, ha tenido mucho tiempo una vigencia enorme en esta era neoliberal desde los años 80, ¿no? Lo primero que hay que hacer es simplemente dar un telegrama de cómo estaba la política tributaria antes de la aplicación de los años 80 de esa curva de Laffer. Es decir, desde 1950 hasta prácticamente 1975-80, los tipos máximos de cotización tributaria, es decir, los impuestos que pagaban en IRPF o en patrimonio la franja más rica de la población, lo que sería el top 1% o el top 10%, estos también son datos de contabilidad nacional de los países analizados, pues indican que en Estados Unidos la franja de
cotización de impuesto estaba entre el 70 y el 80%, y en Gran Bretaña llegó al 90%. Es decir, países anglosajones ponían unos impuestos elevadísimos a los más ricos de la población, ¿no? Esto a partir de los 80 cae en picado y se sitúa tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña en torno al 25-35%. Es decir, se reducen mucho los impuestos a los ricos. ¿Por qué? Porque Laffer, que es un economista, Arthur Laffer, que explica a la administración republicana de Reagan que lo que hay que hacer es bajar los impuestos a los ricos. ¿Por qué? Porque él dice que con esos impuestos que los ricos no van a pagar, van a generar más inversión y, por tanto, se va a incrementar la recaudación tributaria. Fijémonos que esto es, de alguna manera, lo que explican hoy en día las opciones económicas más conservadoras, tanto en España como en Italia, en Francia, en Estados Unidos mismo. Es decir, bajen ustedes los impuestos a los ricos, que luego estos ricos van a invertir más y, por tanto, se va a recaudar más. Yo no conozco ningún estudio de economía aplicada, no conozco ninguno, no quiere decir que no exista, yo no lo conozco y creo que estoy más o menos bien informado, donde se demuestre empíricamente que bajar esos impuestos a los ricos genera más recaudación. Al contrario, provoca más déficit público porque los gobiernos dejan de tener ingresos. Fijémonos, por ejemplo, lo que ha pasado hace pocas semanas en Gran Bretaña con la Premier Liz Truss. Destaca o decreta una bajada de impuestos a los ricos del orden de 40.000 millones de libras esterlinas y al mismo tiempo aporta ayudas a las empresas del orden de 130.000 millones de libras. Los mercados que dicen, los mercados que no son sospechosos precisamente, que dicen eso es imposible, usted no puede bajar los ingresos y mantener los gastos, por tanto no le compramos la idea. Corolario de eso, la libra esterlina cae en picado, el Banco de Inglaterra tiene que salir en su auxilio y la Premier ministra es destituida y su ministro de Hacienda, que era de poca broma, de la escuela de Eton, Cambridge, es decir, la crème de la crème, pues se fracasa en esa perspectiva, ¿no? O sea, no hay evidencias empíricas de que la curva de Laffer, esa idea de bajando los impuestos a los más ricos, va a generar mayor recaudación tributaria, porque esos ricos con esos impuestos que no pagan van a incentivar la inversión, pues eso, desde un punto de vista de la economía aplicada y de la historia económica, eso no ha funcionado. Estoy muy de acuerdo en lo que dices y es cierto que el liberalismo económico nos está dando continuamente ese mensaje, el mensaje de que reducir cierto tipo impositivo, incluso sosteniendo el gasto público, es algo posible. Digo incluso sosteniendo porque en ocasiones parece que se sostiene que se puede además incrementar el gasto público mientras que se reduce el tipo impositivo. ¿Qué opinas de esto, Carles? Totalmente imposible. Bueno, creo que ya lo has señalado. Pues mira, sí. Yo lo que digo siempre a mis estudiantes es que multiplicar panes y peces solo lo hizo una persona. Los economistas no tenemos esa capacidad de multiplicar panes y peces. Es decir, usted no puede ingresar menos y gastar más, a no ser que incurra en déficits y que, por tanto, esos déficits tenga que usted financiarlos con deuda pública. A mí me parece honesta una acción política que diga yo voy a bajar los impuestos a los ricos y, por tanto, voy a ingresar menos. Pero, al mismo tiempo, les advierto a ustedes que voy a tener que ajustar mucho el gasto social o el gasto público. A mí eso me parece honesto. Lo que no me parece honesto, me parece un engaño, es que se diga voy a bajarle los impuestos, pero voy a seguir manteniendo los mismos gastos. Y además voy a reducir el déficit y voy a reducir la deuda. Bueno, esto ya no son matemáticas superiores, eso es aritmética elemental, eso no es posible. Por tanto, no demos carta de crédito a la gente que diga eso. Y debo decir que hay muchos colegas economistas que intervienen en tertulias, etcétera, que están en esa línea que es muy vendible en términos mediáticos, pero que científicamente no se sostiene.
Claro, es posible que ellos lo que no pretendan es aumentar el gasto social en ningún caso para que le cuadre, para que le cuadre la ecuación, lógicamente, ¿no? También le he Efectivamente. escuchado hablar de los recortes que se aplicaron en la época de Rajoy, como digamos un experimento empírico de lo que sucede con esta reducción de impuestos. Y podríamos analizarlo también en perspectiva de desigualdad. ¿Qué resultados se dieron con estos recortes? Bueno, los recortes que se aplican prácticamente durante la gran recesión que se inicia en Estados Unidos en el 7, en España y en Europa en el 8, en el 2008 aproximadamente, eh, se aplica en un primer momento hasta mayo del 2010 políticas de perfil neo-keynesiano, es decir, políticas de ayuda pública, de inversión, etcétera, auspiciado en ese momento por la Comisión Europea. El Banco Central Europeo en ese contexto actuó de forma muy cicatera, es decir, Jean-Claude Trichet subió los tipos de interés, cosa que no hizo Ben Bernanke, por cierto, Premio Nobel de Economía 2022, en la Reserva Federal. O sea, Ben Bernanke, recordémoslo, es un historiador económico, experto en el crack del 29, y en Estados Unidos hace lo contrario a lo que hizo Roy Young en 1929. Es decir, Roy Young en 1929 subió tipos, Ben Bernanke los bajó, evitó una gran depresión en Estados Unidos. En Europa, Trichet sube los tipos. Entonces, encarece el precio del dinero y genera muchas dificultades de recuperación. En ese contexto, claro, los gobiernos, a partir de mayo del 2010, se retiran los estímulos económicos que se habían puesto en marcha desde el 2008 hasta mayo del 2010, y entonces ese retiro de los estímulos, ese miedo a los mercados que nosotros los historiadores económicos conocemos, que le sucedió a Roosevelt en 1937, que también retiró estímulos y cayó la economía americana. Entonces eso provocó un despeñamiento de la economía europea, la economía española de forma muy importante, junto a la griega, la portuguesa y la francesa y la italiana, y entonces a partir de ahí se aplica un recetario absolutamente calvinista luterano, es decir, hay que recortar el gasto, hay que promover un rescate bancario muy importante del orden de 60.000 millones de euros, y ese dinero se nos dice se nos devolverá. Eso se ha revelado que no ha sido así, y esos recortes afectan básicamente a tres pilares básicos: el recorte en sanidad, el recorte en educación y el recorte en servicios sociales, aparte del recorte en inversión pública como palanca de recuperación. Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone un aumento importante del fenómeno de la desigualdad. Piénsese que los pensionistas prácticamente ven congeladas sus pensiones. Los salarios también se ven sometidos a una congelación. El paro sube a casi el 26% en ese contexto, y el déficit público sigue aumentando y la deuda pública también. Con lo cual, ese recetario se ha visto absolutamente superado por la realidad de la economía, por la realidad de los datos, de los números. Ese recetario de austeridad expansiva que se teorizó en ese momento por parte de algunos economistas americanos y europeos, pues se reveló como un acicate a la desigualdad. Claro. Partiendo de varios de sus trabajos y también de lo que ha estado señalando aquí, pues podemos entender que usted defiende que para paliar la desigualdad, la mejor receta, ¿cuál sería? Un incremento del gasto público y de los impuestos, entiendo yo. Considera que el incremento del sector público, por lo tanto, es la mejor solución, la mejor herramienta para reducir la desigualdad. Bueno, es que no es que lo diga yo, no es que lo considere yo, es que fijémonos que la historia económica, que es el gran laboratorio para saber si las políticas económicas aplicadas son correctas o no, pues nos está indicando eso. Lo primero que hay que decir a los oyentes es que no hay una sola política económica. El economista escoge la política económica a aplicar conjuntamente con el político, que es el que tiene que
digamos, ponerla en práctica, ¿no? El economista asesora, el político pone en práctica lo que el entorno le dice y lo que su ideología y el planteamiento científico de la economía le dicta, ¿no? Fijémonos que prácticamente en todos los periodos históricos, y fíjese que me remonto a Solón en Grecia, en ese momento ya el gasto público era muy importante para recuperar niveles de bienestar a la población. Es decir, estamos hablando de un keynesianismo antes de Keynes, perdóneme la broma, ¿no? Entonces, a partir de los años prácticamente 30, se advierte que el recetario económico, volvamos al siglo XX, del patrón oro, no funciona. Es decir, el equilibrio presupuestario, la preocupación enfermiza por el déficit público, el problema de la deuda, etcétera, esas recetas, la no intervención del Estado, esas recetas propias del patrón oro no funcionaron para resarcirnos de la Gran Depresión de los años 30. ¿Qué es lo que funcionó de facto, empíricamente? Pues la intervención pública en economía, y eso emana de los trabajos de Keynes y de su equipo y sobre todo de la teoría general, ¿no? de Keynes. Hay unos prolegómenos de eso en el New Deal de Roosevelt, que aplica ya la filosofía keynesiana antes de que la teoría general se publique. El New Deal es el 33, la teoría general es el 36, pero Keynes y Roosevelt ya habían tenido contactos y Roosevelt sabía las teorías de Keynes y del círculo keynesiano de Cambridge, ¿no? Joan Robinson, Pierre Raffa, Richard Kahn, etcétera, ¿no? Economistas de altísima talla que diseñan toda la teoría keynesiana junto al maestro, junto a John Maynard Keynes. Entonces, la aplicación de la intervención pública, el gasto público, la palanca del multiplicador fiscal es lo que promueve el crecimiento económico, porque genera un efecto, repito, multiplicador sobre la economía privada, de tal manera que por cada unidad monetaria que se coloca como inversión pública se genera más de otra unidad monetaria en el mercado, de forma que hay un efecto de multiplicación de la inversión, tanto pública como privada. Si eso además se abona con una política de redistribución de renta, es decir, el dinero que recauda el Estado gracias a esa política promueve además redistribución en ámbitos relevantes como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales, pues eso aumenta la igualdad de la población, que esto es lo que pasó entre el 50 y el 80 aproximadamente, ¿no? Recordemos que el informe Beveridge, que es un informe que dicta un ministro británico en el año 1942, ahora se han cumplido creo que los 80 años del informe Beveridge, precisamente, es el que marca una pauta importante inspirada en la política keynesiana o en la filosofía keynesiana de colocar a la población británica desde que nace hasta que muere protegida, es decir, educación, servicios sociales, servicios médicos y jubilación. Eso no había pasado nunca. Entonces, eso se extiende gracias a esas políticas que digo y los datos son irrebatibles. Los datos son irrebatibles. Si usted mira datos del PIB, datos de productividad, datos de bienestar social, entre 1900 y el 2020, es que las cifras son incontestables. Entre 1945-50 y 1980, grosso modo, los datos son muchísimo mejores que en la época precedente, es decir, que en la época del patrón oro, y que en la época posterior, es decir, que la era neoliberal. Por tanto, ya no es una cuestión de fe o de creencia, es una cuestión de ver los números. Es decir, lo que es desesperante es que muchos economistas siguen instalados en la fe, y la fe es un tema teológico, no es un tema científico. Entonces, el economista, el historiador económico, tiene que recurrir siempre al dato, y el dato es
es el que es y el dato es tozudo. Entonces, ahí es donde tenemos la clave de la explicación. Por tanto, contestándote de forma más específica, efectivamente, yo creo que la inversión pública, el gasto público, una política fiscal progresiva, es lo que está generando históricamente bienestar a la población, no lo contrario. Pues muchísimas gracias por la claridad con la que has expuesto estas cuestiones. Yo recomendaría a los oyentes, si quieren saber más sobre esto, pueden ver tu libro La extensión de la desigualdad, aunque les advierto que Carles Manera es un científico muy productivo, desde luego que tiene muchos más libros. De hecho, me parece que sobre la crisis del 2008 escribiste 3 libros, si mal no recuerdo, y además están muy accesibles. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por prestarte a participar en el podcast. Muchísimas gracias a ti y espero que haya sido útil para los oyentes esta pequeña disertación. Muchas gracias.